Úlcera cutánea. La lesión inicial puede ser única o múltiple. Las localizaciones más frecuentes están en extremidades y en cara. Respeta generalmente palmas, plantas y cuero cabelludo. Esta lesión inicial consiste en una mácula eritematosa que luego se convierte en una pápula o pústula cuya base es firme, indurada e hiperémica. Algunas veces pruriginosa, que crece lentamente. Después de varios días se ulcera y se recubre de un líquido amarillento y adherente que posteriormente da lugar a la costra. Debajo de la costra la ulceración se extiende en superficie y profundidad. Además aparecen lesiones satélites que pueden unirse a la inicial y dan lugar a una gran ulceración. La úlcera característica es generalmente redondeada e indolora, con bordes bien definidos y cortados en forma de sacabocado. Este borde es hiperémico, levantado e indurado. Cuando se desprende la costra se observa un fondo granuloso limpio que exuda líquido no purulento. Después de algunos meses la lesión llega a medir varios centímetros y con frecuencia los parásitos invaden los cordones linfáticos. Producen linfangitis y linfadenitis regional, lo cual se palpa como un rosario o cadenas de ganglios. Por la diseminación linfática hemática o autoinoculación por rascado, algunas veces aparecen lesiones a distancia. En raras ocasiones las ulceraciones se presentan en partes del cuerpo usualmente cubiertas como los genitales. Algunas lesiones cutáneas curan espontáneamente en varios meses y dejan cicatrices visibles, pero la mayoría de las úlceras tienen un curso crónico de meses o años. Con frecuencia las úlceras se infectan secundariamente con bacterias, lo cual hace la lesión purulenta y algunas veces dolorosa. Las lesiones comunes son úlceras, pero se encuentran formas nodulares, psoriasiformes, y en ciertos individuos, especialmente de raza negra, las lesiones se vuelven vegetantes o verrucosas. En formas muy crónicas de varios años de evolución existe reacción fibrosa y algunas veces hay deformaciones o mutilaciones. Esta última manifestación puede suceder en el pabellón auricular, lo cual se denomina úlcera del chiclero. En Perú la forma cutánea por L peruviana es llamada UTA y afecta principalmente a niños. Forma difusa. En otros casos la enfermedad evoluciona hacia una forma impetigosa o infiltrativa no ulcerada, como ocurre con la leishmaniasis tegumentaria difusa o leproide, en la que se encuentra alteración del sistema inmunitario con intradermoreacción negativa y abundantes parásitos en las lesiones. Este tipo de lesión se asocia principalmente a L. mexicana y a Leishmania amazonensis. Compromiso mucoso. La complicación de mayor consideración es el compromiso de mucosa, la cual puede estar restringida a estas o extenderse a la piel contigua. Se presenta en lesiones nasales que se inician en la piel, se propagan a las mucosas y puede producir perforación del tabique nasal. Esta invasión es causada por los parásitos del complejo L. brasiliensis. Aparece generalmente después de varios meses de iniciada la lesión cutánea o después de su cicatrización. En estos casos es excepcional que evolucione hacia la curación espontánea. Algunos autores consideran que la invasión de la mucosa se efectúa en épocas tempranas y queda en forma latente por largo tiempo, hasta 30 años antes de desarrollar el cuadro clínico. La diseminación se hace por vía sanguínea o linfática, algunas veces por extensión de una lesión en la cara. La lesión mucocutánea se conoce también con el nombre de espundia. Se considera que aproximadamente de 1 a 5% de los casos de lesión cutánea por L. brasiliensis pueden desarrollar lesiones en mucosas al cabo de meses o años después de la resolución de la lesión cutánea. El 50% de este compromiso en mucosas ocurre entre el primer y tercer año de la lesión en la piel. Una de las principales formas mucosas compromete el tabique, la cual se inicia con reacción inflamatoria, enrojecimiento, prurito y edema. Algunas veces sangra fácilmente o se expulsan costras. Posteriormente aparece una ulceración que crece en superficie y profundidad hasta llegar a la perforación del tabique y finalmente a su destrucción completa. Esta sintomatología es a veces el único motivo de consulta. Las lesiones se pueden extender a la faringe, paladar, pilares, amígdalas, epiglotis, laringe, cuerdas vocales, tráquea. Cuando existe un daño grande en el tabique y estructuras vecinas, hay deformación externa de la nariz, dando el aspecto descrito como nariz de tapir, forma clínica que también se conoce con el nombre de espundia. La infiltración en el velo del paladar origina surcos en forma de cruz, a la cual se denomina signo de la cruz de Escomel. Existen localizaciones en otros sitios de la mucosa oral como encías y mucosa bucal. En otros pacientes el compromiso es mucocutáneo. En estos casos aparecen las lesiones externas en mucosas de nariz o labios, algunas veces son vegetantes, deformantes y se infectan secundariamente. Con bacterias originan lesiones destructivas, purulentas y malolientes.
Puede haber invasión de párpados. Los huesos son casi siempre respetados, pero en raros casos existe periostitis o lesión lítica, generalmente asociada a procesos infecciosos secundarios. Las lesiones cutáneas al curar dejan cicatriz hipopigmentada y deprimida. En los casos avanzados en la cara hay pérdida de tejido y graves deformaciones. Inmunidad. En la fase inicial del mecanismo de defensa se hace con fagocitosis polimorfonucleares y luego con macrófagos. La inmunidad celular está mediada por células CD4 que producen citocinas moduladoras de la enfermedad y en algunos casos llega a la curación espontánea. En algunas lesiones crónicas se forman granulomas. La respuesta de anticuerpos es baja. Reacción local. Al entrar los promastigotes son atacados por los mecanismos de respuesta inmune, inicialmente por los fagocitos polimorfonucleares y luego los macrófagos. Además participa el sistema del complemento. Los parásitos se defienden por varios mecanismos de evasión, como invasión rápida a los macrófagos y con sustancias presentes en la saliva del insecto, principalmente con el maxadilan, que es un péptido que aumenta la virulencia del parásito, el cual es potente vasodilatador, inactiva el complemento y retarda la respuesta mediada por células. La respuesta del hospedero contra la infección por leishmania que compromete los tegumentos se caracteriza por tres aspectos: marcado desarrollo de la reacción mediada por células, una baja respuesta de anticuerpos circulantes y respuesta inmune que lleva a la curación espontánea a largo plazo. Respuesta de inmunidad celular. En la leishmaniasis experimental en animales se ha establecido el papel de las subpoblaciones de células T y la regulación de las citocinas, lo cual determina la presencia de enfermedad o su tendencia a la curación. El hecho que origina la maduración y diferenciación de las células CD4, células TH, durante la infección inicial por leishmania, aún permanece desconocido. Se sugiere que después de la infección se inducen rápidamente para diferenciarse las células THO a través de citocinas para que ocurra una modulación de la enfermedad. El interés para aclarar el papel de las células ayudadoras se ha centrado en identificar qué antígeno del parásito puede disparar la expansión de la población de células CD4 T helper para inducir la función de las líneas T helper 1 y 2 o 2. Experimentalmente, la proteasa denominada GP63 de la membrana de promastigote puede interactuar con receptores de la célula T e inducir una respuesta protectora. Es el caso de la activación de las líneas TH1, en que la respuesta se hace generando interleucina 2 sin producir interleucina 4. Estas células también regulan la producción de otras citocinas como el interferón gamma y FN gamma, que inhiben la proliferación de las células TH2. En el interior del fagosoma del macrófago están los amastigotes de leishmaniasis. El IFN gamma se ha identificado como el factor más potente de activación de los macrófagos para la destrucción intracelular de los parásitos. El factor de necrosis tumoral alfa, FNT alfa, por sí solo no activa a los macrófagos para matar los parásitos, pero es capaz de hacer sinergismo con interferón gamma. Las células TH1 mediante la interleucina 2, el interferón gamma y el FNT inducen la activación de la actividad leishmanicida de los macrófagos y la enfermedad va hacia la curación. Por el contrario, si los antígenos de leishmania estimulan el desarrollo de la línea de células T2, se produce interleucina 4 e interleucina 10 que inhiben los receptores de interleucina 2 y la producción de interferón gamma. En esta forma no hay activación de los macrófagos, los parásitos no son destruidos y por tanto la enfermedad progresa. En la respuesta de la inmunidad celular se pueden encontrar dos componentes: una fuerte reacción de hipersensibilidad durante la enfermedad y después de la curación, como ocurre en la mayoría de las infecciones por las diferentes especies de leishmania que atacan piel o mucosas. Ausencia de control de la lesión cutánea caracterizada por la ausencia de respuesta de las células T, que se evidencia por la falta de hipersensibilidad retardada, lo cual se conoce como un estado de alergia. En pacientes que tienen coinfección leishmaniasis SIDA, se ha observado leishmaniasis cutánea difusa. Granulomas. En algunas de las lesiones crónicas de la leishmaniasis hay formación de granuloma con abundantes células mononucleadas que se encuentran con parásitos intracelulares. En los casos de leishmaniasis de tipo difuso con alteración de la inmunidad celular y en los estados de inmunodeficiencia se encuentra una mayor cantidad de parásitos, ausencia de hipersensibilidad tardía a los antígenos de leishmania y no hay formación de granulomas. Diagnóstico. La confirmación diagnóstica se hace principalmente por el hallazgo de los amastigotes en el fortis directo coloreado
y tomado del borde de la lesión. También se encuentran los parásitos en biopsias, cultivos y por PCR. La intradermoreacción de Montenegro detecta hipersensibilidad tardía e indica contacto previo con el parásito. En algunos casos las pruebas serológicas contribuyen al diagnóstico y seguimiento, aunque son de baja sensibilidad y especificidad. Clínicamente la leishmaniasis se puede presentar en varias formas y es necesario establecer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades, aunque existen úlceras características que desde la primera inspección se sospecha. El diagnóstico, especialmente cuando el paciente procede de un foco endémico. Cuando se consulta inicialmente y todavía no se ha formado la úlcera, se puede confundir con una pápula por picadura de insectos, nódulos de una enfermedad de Hansen, sarcoidosis, granulomas por cuerpos extraños, psoriasis. Rara vez se observan los nódulos de una cadena linfadenítica que todavía no se ha abierto a la piel. Si el paciente consulta por una úlcera, es necesario diferenciarla de otro tipo de úlceras como las piógenas, especialmente las de evolución crónica, úlceras traumáticas, pioderma, gangrenoso, úlcera vascular, esporotricosis, tanto en su forma fija como en la linfangítica, PIAN, lepra, tuberculosis cutánea principalmente por micobacterias atípicas, cromomicosis, histoplasmosis, lobomicosis, tumores de piel como carcinoma espinocelular, etc. Si existe compromiso de mucosas o lesiones mucocutáneas, es importante el diagnóstico diferencial con paracoccidioidomicosis, histoplasmosis, rinoescleroma, úlceras traumáticas, granuloma letal de la línea media, granulomatosis de Wegener, carcinoma, úlcera de la anemia falciforme, tuberculosis, lepra, sífilis, esporotricosis, perforación del tabique nasal por alguna de las entidades anteriores o secundarias al uso de vasoconstrictores, trauma, aspiración de cocaína, etc. Para confirmar la leishmaniasis es indispensable identificar el parásito por cualquiera de los métodos que existen para visualizarlo o aislarlo. Examen directo. En las lesiones iniciales sin contaminación bacteriana es posible obtener una buena muestra con células de tejido con muy poca sangre y en donde la coloración muestra con facilidad los parásitos intra y extracelulares. El frotis directo es una muestra con especificidad del 100%, pero una sensibilidad variable que depende del tipo de la muestra, la buena coloración y la experiencia que tenga el observador. En algunos centros de diagnóstico la sensibilidad del método es cercana al 90%. En lesiones muy crónicas o contaminadas es más difícil el hallazgo del parásito. El método clásico consiste en hacer una incisión en el reborde de la úlcera, en la lesión papular o nodular, para luego raspar el tejido y obtener histocitos o macrófagos parasitados. La abundancia de sangre indica que la muestra no es ideal y se mascara el diagnóstico. También se puede entrar por el borde interno de la úlcera después de hacer una buena limpieza de la úlcera cuando está contaminada y luego realizar un debridamiento retirando costras y material purulento. Por este punto se puede llegar a la base del reborde y tomar las células del borde de la lesión en la parte profunda. Se considera que la muestra obtenida del centro de la úlcera es poco eficiente para hacer un buen diagnóstico. Otro procedimiento especialmente útil para recolectar material séptico para los cultivos previa limpieza del borde de la lesión es una aspiración por punción con jeringa y aguja delgada. En este método se inyecta 0.1 mililitros o 0.2 mililitros de solución salina amortiguadora, entrando por el borde y rotando la aguja varias veces para macerar el tejido internamente y desprender las células que luego se aspiran. Con el material obtenido por cualquiera de los procedimientos se hacen cultivos y se extiende un portaobjeto para hacer 1 o 2 extendidos de 1 centímetro de diámetro, que después de estar secos se colorean con Giemsa, White u otro colorante para las células sanguíneas. Por ejemplo, aquí, toma de la muestra en el reborde de la lesión. Con el material obtenido por cualquiera de los procedimientos de cultivo se extiende un portaobjeto para hacer 1 de los 2 extendidos de 1 centímetro de diámetro, que después de estar secos se colorean con Giemsa, y otro colorante para células sanguíneas. Los parásitos que se observan son los amastigotes de tamaño entre 2 y 3 milímetros, ovales o redondeados. Con la tinción se observa el núcleo rojizo excéntrico, citoplasma celuloso y la estructura alargada en forma de barra que corresponde al cinetoplasto. Se deben tomar 2 o 3 preparaciones por paciente y en cada muestra examinar un mínimo de 100 campos con objetivo de 100x. En las lesiones de corta evolución no contaminadas y en las de tipo difuso se encuentran fácilmente los parásitos. En las úlceras muy crónicas, fibróticas o altamente contaminadas es muy difícil su hallazgo. Biopsia. El estudio histopatológico de la muestra tomada por biopsia permite hacer el diagnóstico en muchos casos al observar la presencia de mastigotes intracelulares.
En las formas crónicas no siempre se logra demostrar los parásitos, pero el cuadro histopatológico hace sospechar la enfermedad. En las mucosas es más difícil observar los mastigotes. Cuando se forman granulomas se observan células epitelioides y células gigantes de Langerhans. La biopsia se puede partir en 3 segmentos, uno para impresiones, otro para el estudio histológico y el tercero para el cultivo PCR. El estudio histopatológico se tiñe con hematoxilina de dioxina o Giemsa y nunca reemplaza la búsqueda del parásito en los fotis, pero está indicado cuando fue imposible observar a mastigotes al examen directo. Tiene el gran valor de ayudar al diagnóstico cuando la lesión no corresponde a una leishmaniasis. Prueba de la PCR. Utilizando los métodos de la biología molecular es posible aplicar la PCR para amplificar segmentos específicos de ADN de los parásitos e identificar su presencia en una muestra. Esta técnica tiene gran valor en los tejidos en donde no ha sido posible detectar parásitos por los otros métodos parasitológicos, especialmente en lesiones mucosas y para comprobar la infección en los vectores. Esta prueba tiene alta sensibilidad y especificidad. Cultivos. El material obtenido en condiciones asfálticas por algunos de los procedimientos indicados anteriormente se hacen siembras en medios de cultivo. El medio más empleado es Novi-Magnial Nicole, conocidos comúnmente como medio NNN. También se emplean otros como Tobi modificado, medio de Senerke y el medio de Drosophila de Schneider, especialmente bueno para crecimiento masivo, para hacer las clasificaciones enzimáticas o para estudios moleculares. La incubación se hace a temperatura ambiente entre 20 y 30 grados. Después de 8 días se revisan los cultivos para buscar los promastigotes en la fase líquida, que con frecuencia están aglomerados y entrelazados por los flagelos, formando algunas rosetas que son características. Si las lesiones están contaminadas o no se tienen precauciones en la toma de la muestra, los cultivos se pierden por el crecimiento de bacterias o hongos. Intraderma reacción de Montenegro. Es un método indirecto para el diagnóstico de la leishmaniasis y corresponde a una reacción de hipersensibilidad tardía conocida con el nombre de prueba de Montenegro o leishmanina. Consiste en la aplicación de un antígeno compuesto por suspensión de promastigotes procedentes de cultivos. Estos parásitos fenolizados se aplican intradérmicamente al paciente. Posteriormente, entre 48 y 72 horas, se hace la lectura. Es positivo si se palpa un nódulo inflamatorio de 5 milímetros o más semejante al observado con la tuberculina. En ocasiones se puede presentar un flictena, lo que significa una alta reactividad. La prueba aparece positiva después de 1 o 3 meses de haber adquirido la infección y permanece así indefinidamente, aún después de haber curado las lesiones. En una buena proporción desaparece la positividad después de un tiempo de la curación completa. La reacción indica contacto previo y tiene valor en el estudio de lesiones crónicas o evaluaciones epidemiológicas. En la infección por el complejo L. brasiliensis, la prueba es positiva, pero algunos pacientes no desarrollan hipersensibilidad de la prueba. En la infección por L. amazonensis, la prueba cutánea es negativa por el estado enérgico. Esto también puede ocurrir en la leishmaniasis visceral avanzada por el deterioro de la inmunidad celular. En muchas zonas endémicas, un porcentaje alto de la población tiene la prueba de Montenegro positiva. En algunas zonas de Colombia se encontró la prueba positiva entre 10 y 21%. Métodos serológicos. Se han utilizado diferentes técnicas para el estudio serológico de la leishmaniasis. Los títulos de anticuerpos generalmente son bajos y las pruebas tienen baja sensibilidad y especificidad. Por sí solas no hacen el diagnóstico. La presencia de anticuerpos séricos anti-leishmania están presentes en el 50% de los pacientes con leishmaniasis cutánea. La prueba de inmunofluorescencia indirecta es la más empleada, principalmente en la forma mucocutánea. Existen reacciones cruzadas entre las diferentes especies de leishmania y T. cruza. El antígeno que se utiliza en la prueba contiene promastigotes de cultivo. En los pacientes los títulos por esta prueba varían entre 1 a 16 o 1 a 10-24. El análisis de anticuerpos por inmunoblot es más sensible que otras pruebas. Se han utilizado otras pruebas serológicas como hemaglutinación, la aglutinación directa y la prueba de ELISA. Epidemiología y prevención. Es una zoonosis de predominio en zonas boscosas que en algunas ocasiones se urbanizan. Es transmitida por insectos flebótomos del género Lutzomia. Viven en grietas o fisuras de árboles y cuevas de animales. Depositan los huevos en el suelo que tengan materia orgánica. Es una parasitosis del Nuevo Mundo presente en todos los países en donde se encuentran reservorios y vectores. Los reservorios son roedores, cánidos, felinos y equinos. Es una enfermedad de difícil control por los abundantes reservorios, los hábitos de los vectores y por las circunstancias de vida de las poblaciones susceptibles como aserradores, cazadores, personal militar o subversivo en zonas endémicas.
Los parásitos del género Leishmania están en la naturaleza, en vertebrados silvestres. Las hembras de los mosquitos vectores pican a los animales y se infectan. Después de varios días, estos vectores ya tienen parásitos en su aparato picador, que inyectan en una nueva picadora a otro animal. El ser humano adquiere la infección cuando entra a un foco zoonótico y accidentalmente lo pica el mosquito infectado. Por este motivo, la leishmaniosis se considera una zoonosis. Rara vez ocurre la transmisión de hombre a hombre a través del vector. Las personas de mayor riesgo para adquirir la infección son aquellas que viven o trabajan cerca de los ciclos naturales del parásito, donde existan los vectores y los parásitos en los reservorios animales. La población más expuesta está formada principalmente por hombres de 15 a 50 años de edad que por su actividad laboral tienen una ocupación que los mantenga en la zona de transmisión, como ocurre con los trabajadores del campo, zonas boscosas, colonizadores, taladores, arboleros, cerradores, cazadores, mineros, leñadores, pescadores, militares, guerrilleros, secuestrados y viajeros en zonas endémicas. Cuando el vector se urbaniza, todas las personas de ambos sexos están en riesgo dentro y fuera de sus viviendas y aumentan los casos en los niños. Generalmente la transmisión es endémica, pero pueden ocurrir brotes epidémicos y encontrar casos subclínicos. Vectores. La transmisión del parásito desde el animal hacia el hombre se hace por picadura de la hembra del género Lutzomia, que tiene los promastigotes infectantes en su aparato picador. Los mosquitos de este género pertenecen a la familia Psychotidae, subfamilia Phlebotominae, y por ese motivo se les conoce con los nombres genéricos de flebotominios o flebotomos. Los pequeños mosquitos son de considerable importancia en salud pública porque sirven como vectores de los agentes etiológicos de la leishmaniasis, brotonilosis y algunas arboviroses. Son insectos dípteros muy pequeños que miden aproximadamente entre 2 milímetros y 5 milímetros de longitud. Tienen el cuerpo cubierto por pelos. En reposo las alas las mantienen en posición erecta. Las patas y el aparato bucal son relativamente largos. En el Nuevo Mundo se distinguen 3 géneros: Lutzomia, Bruntomia y Guarileia. El género más importante es Lutzomia, del cual se han descrito en Colombia más de 133 especies, en Ecuador 60, en Perú 99 y en Brasil 192. No todas se han comprobado como vectores de Leishmania. La clasificación clásica de las especies se hace por las características morfológicas, principalmente por las espermatecas. Se están introduciendo nuevas técnicas de clasificación para una mayor precisión, como la isoenzimática, la escala numérica propuesta por Killick, Kendrick y Ward, y más recientemente mediante el estudio de ADN. Los ambientes en que los flebotomos viven son variables, ocupan todo un espectro ecológico entre desiertos y selvas tropicales. Los vectores que viven en selvas tropicales requieren muchos nichos ecológicos con un alto grado de humedad atmosférica y temperatura un poco más fresca que el medio ambiente que los rodea. Generalmente son lugares en regiones por debajo de los 1700 metros de altitud sobre el nivel del mar. Este microclima existe en ciertos sitios sombreados y húmedos como huecos de árboles, socavones de minas, grietas o fisuras, raíces de árboles, nidos de animales, madrigueras o cuevas de animales, hojarascas y chozas cercanas a las zonas boscosas. En estos mismos sitios se encuentran los animales silvestres que les sirven para alimentarse y que además son los reservorios del parásito. Las hembras salen generalmente después de las 5 de la tarde en el crepúsculo y en horas de la noche para buscar alimento en los animales cercanos. Después de su comida de sangre utilizan sus componentes para la formación de los huevos. La hembra pone hasta 70 huevos en su posición en el suelo en donde existe materia orgánica con buena humedad como la hojarasca o las basuras. Después de 6 a 12 días salen de los huevos unas larvas blanquecinas muy pequeñas que se alimentan vorazmente de la materia orgánica. Estas larvas crecen durante 20 a 60 días y pasan por 4 estadios, luego se transforman en pupas, que no comen y permanecen inmóviles durante 7 a 14 días. De cada una sale un adulto macho o hembra. Los vectores no pueden volar mucho trayecto y pican cerca de su hábitat. El vuelo de los flebotomos es corto y logran desplazarse solamente hasta unos 200 metros o 300 de distancia. La vida media de estos vectores es corta, entre 20 y 30 días, tiempo suficiente para que el parásito se reproduzca. A los 7 días de infectarse por primera vez ya es infectante. Al entrar los amastigotes procedentes del huésped infectado se localizan en el tracto digestivo del insecto y se reproducen como promastigotes. Bloquean la alimentación del insecto. Cuando estos pican nuevamente, regurgitan con la saliva los promastigotes y así llegan al nuevo huésped. Para que una especie de Lutzomia sea considerada buena especie vectora de Leishmania, la OMS ha establecido varios criterios como picar a los huéspedes los reservorios del parásito, ser antropofílica, es decir, que habitualmente busque para picar a los seres humanos, encontrarse naturalmente infectadas con la misma especie de Leishmania que esté causando enfermedad en el hombre, permitir la reproducción del parásito en su tubo digestivo, transmitir los promastigotes por la picadura.
La distribución geográfica de la especie de Lutzomia debe coincidir con la especie de Leishmania en el hombre y en los reservorios. Los mosquitos vectores reciben nombres populares según la región en donde se encuentren. En Colombia son llamados mosquitos de alas peludas, palomilla, marranas, pringador, aludo, capotillo, jenjen, mosquito de la línea amarillo y blanco. En Venezuela se le conoce localmente como angoletas. Para clasificarlos se capturan mediante trampas de luz. Distribución geográfica. Las leishmaniasis tegumentarias del Nuevo Mundo, que presentan lesiones cutáneas y mucocutáneas, se encuentran diseminadas en todo el trópico americano, desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina, y es causada por varias especies. La enfermedad de L. brasiliensis se informa en Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Guayana Francesa, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. Sus vectores se encuentran generalmente a una amplitud alrededor de 800 metros en focos principalmente selváticos, pero también se ha logrado capturar algunas especies vectoradas hasta los 1900 metros. Los vectores más importantes son Lutzomia intermedia, Lutzomia olmeca, Lutzomia carrerai, Lutzomia amazonensis, Lutzomia anducei, Lutzomia pessoai, Lutzomia whitmani, Lutzomia gomesi, Lutzomia ovalesi, Lutzomia panamensis. Lutzomia guyanensis se considera causa de enfermedad en Brasil, Colombia, Guyana Francesa, Guyana, Perú y Surinam, y tiene como transmisor Lutzomia anducei, Lutzomia umbratilis, Lutzomia whitmani. Esa es la Leishmania guyanensis. La Leishmania amazonensis se encuentra en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Panamá, Perú, Venezuela. Los vectores son Lutzomia flaviscutellata, Lutzomia olmeca, Lutzomia umbratilis. Leishmania panamensis causa leishmaniasis en varios países como Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Venezuela, y es transmitido por Lutzomia trapidoi, Lutzomia filetor, Lutzomia youngi, Lutzomia gomesi, Lutzomia harmani, Lutzomia panamensis. La Leishmania mexicana está distribuida principalmente en los países centroamericanos como Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, sur de Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Trinidad y Tobago. Los vectores incriminados en la transmisión de esta especie son Lutzomia olmeca, Lutzomia diabólica. Las especies de Leishmania L. venezuelensis, L. epifanoi, L. Leishmania garbami se describieron en Venezuela y L. colombiensis en Colombia. El 80% del territorio colombiano está por debajo de los 2000 metros sobre el nivel del mar, con numerosas regiones de bosque húmedo tropical y bosque seco tropical, en donde se encuentran gran cantidad de focos de leishmaniasis. La especie de Leishmania más ampliamente diseminada es L. panamensis y tiene como su principal transmisor Lutzomia trapidoi. También existe Leishmania brasiliensis, que tiene como vector importante Lutzomia spinicrasa. Con menos frecuencia se encuentran lesiones producidas por otras especies como Leishmania guyanensis, transmitida por Lutzomia umbratilis, y ocasionalmente se aísla Leishmania amazonensis y Leishmania colombiensis, cuyos vectores son Lutzomia flaviscutellata y Lutzomia hartmanni respectivamente. La Leishmania mexicana también se ha registrado en el país, transmitida por algunas de las especies de Lutzomia mencionadas anteriormente, aunque no es vector común de la Leishmania cutánea. Se ha informado en la parte central de Colombia, transmisión por Lutzomia longipalpis. Reservorio. Un animal reservorio es aquel que tiene el parásito en la piel, sangre o vísceras y que sea accesible para que el mosquito lo succione. El reservorio es la fuente de infección para que los vectores del foco endémico lleguen a ser humano. Algunos de los animales sufren lesiones en las orejas, cola, hocico, o en otros sitios algunas veces solamente aparece una mancha. También existen reservorios que no presentan la enfermedad, como el Leishmania brasiliensis se encuentra en América del Sur y Centroamérica, en roedores, cánidos, felinos y equinos. Es una especie que está ampliamente distribuida en el Brasil, en donde se han encontrado numerosos reservorios de animales, principalmente roedores, entre los cuales se menciona Acodon arbiculoides y Ratus frugivorus. En Colombia, además de los reservorios silvestres, se ha encontrado en animales domésticos como perros, canis familiares y burros, Equus asinus. Perezosos se consideran reservorios para Leishmania panamensis, y el más importante es el perezoso de dos uñas, Cholepus hoffmanni, en Panamá, Costa Rica, Colombia y Brasil. Algunos marsupiales roedores también se han incriminado como fuente de infección para el Leishmania panamensis.
En Colombia entre ellos se mencionan chucha o zarigüeya, Didelphis marsupialis, rata chucha, Metachirus nudicaudatus, rata doméstica, ratos, rata silvestre, Aquodon spp, y porco espín, Choendu spp. La especie de Leishmania guyanensis es propia tanto de Brasil como de la Guyana francesa, aunque también se ha informado en Colombia. Entre sus reservorios está el perezoso de cuatro uñas, Phiolepus didactylus, el hormiguero arbóreo, Tamanduga tetradactyla, y varias especies de ratas espinosas del género Proechimus, que existe en Venezuela y en otros países. La especie de Leishmania colombiensis se ha registrado en Colombia, Panamá y Venezuela, y el ecuatoriensis solamente en humanos en Nicaragua. El Lancioni y el Chaui solo ha informado en Brasil.